por algún accidente, las anormalidades, por cualquier circunstancia que esté pasando la vida de mi hermano, de mi hermana, pido que obres un milagro de restauración y de sanidad, porque tu palabra, que es la verdad, ella asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Por esa palabra, hecho fuera del cuerpo de mi hermano, hecho fuera del cuerpo de su familiar, de su hijo, de su hija, de su esposa, de su esposo, todo dolor, toda enfermedad, pido que desaparezca y que tú hagas un milagro esta mañana para honrar tu palabra, para honrar tu nombre, porque a ti es todo el honor y toda la gloria. Señor, pido un milagro de provisión para cada familia, para cada persona que está pasando por una crisis económica o que no le alcanza el dinero. Pido un milagro de provisión, y que todos los dineros que llegan a las manos de mis hermanos y de mis hermanas sean bendecidos. Que venga una sobreabundancia, una gracia especial, el favor tuyo sobre todo lo que mi hermano tiene y sobre todo lo que él no tiene, pero pide a ti que abra los cielos y que venga ahora esa provisión, venga ahora esa respuesta del cielo en toda circunstancia. Señor, echamos fuera de nuestra casa el espíritu de rencilla, el espíritu de amargura, de resentimiento, de discordia, toda depresión, toda ansiedad, toda tristeza, todo desacuerdo que ha querido venir a nuestra casa, lo atamos y lo echamos fuera, y pedimos que venga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por ayudarnos. Vamos, ayúdeme, dígale: Dios, gracias. Yo creo y puedo esperar. Sé que el milagro se está ocurriendo ahora, que se están moviendo las circunstancias y las situaciones, y que en medio de todo yo soy esa persona de la que declara tu palabra. En medio de todas las circunstancias soy más que vencedor en Cristo. Repítalo conmigo: soy más que vencedor en Cristo. En medio de todas las circunstancias, Dios obra para mi bendición. Dios obra en mi ayuda. Dios engrandece su gracia y su misericordia, y soy bendecido por el Dios del cielo. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya, gracias, Señor. ¿Pueden ocupar sus lugares? Qué bueno es poder confiar en Dios, saber que Él es sorprendente, pero qué buena la palabra que Dios nos ha dado esta mañana por nuestra pastora. Dios hace muchas veces una obra silenciosa, pero está haciendo, está obrando. Bueno, venimos tocando el tema acerca de la obra del Espíritu Santo, y el domingo pasado hablamos un poquito acerca de ese fuego, esa pasión que Él trae sobre cada uno de nosotros. ¿Recuerdan? Fueron 3 fenómenos que ocurrieron en la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. El primero fue un viento recio, y dijimos, nos tomamos el atrevimiento de decir que es la visión que Dios da a cada iglesia, porque cada iglesia local tiene que tener una visión de Dios. Usted, como hombre, como mujer de Dios, tiene que afirmarse en el lugar donde Dios le ha colocado y saber que hay una visión. Nosotros oramos a Dios
que seamos capaces de entender la visión y de compartirles a ustedes la visión. Lo que hace comúnmente el enemigo es lo que sucede en los corazones inmaduros de nuestros hijos. Usted tiene su hijo, usted hace esfuerzos, tiene lo mejor que puede en su casa, pero si usted manda a su hijo donde un tío, donde un familiar o donde un vecino, su hijo le parece que la comida de esa casa es como mejor. ¿Ah? Y él le parece, no ha caído en cuenta eso, le parece tan curioso. Una de las cosas más curiosas que quiere uno saber cuando es inmaduro es cómo es el baño. ¿Cómo es el baño? ¿Y el baño para qué se usa? Para lo mismo en todas partes. Pero uno quiere saber cuando es inmaduro cómo es el baño. Hermano, cuando uno madura, uno comprende y dice, el que puede ayudar a mi casa después de Dios, soy yo. Tal vez Dios me colocó en esta familia para que crezca, madure, empiece a ser bendecido, bendecida por Dios y empiece a apoyar a esa casa. Y qué alegría, ¿no? Poder uno llegar al tiempo en que uno diga, mamá, usted se mató tanto conmigo que ahora yo tengo la bendición, tengo la oportunidad y quiero que usted se coma lo que guste, pasee donde guste, se vista como quiera. ¡Qué alegría! Y no la visión de algunos. La visión de algunos es, ¿yo por qué? Allá está fulano que es el soltero o el solterón. No sé cómo será. Ese es el juicioso en la casa. Ese es el que tiene que ver por mamá. Yo no, porque yo ya tengo. Pero cuando viene la bendición de Dios, y me refiero a lo espiritual, entonces usted entiende que usted es puesto por Dios, dijimos hace unos días, para hacer la bendición de Dios a la iglesia donde Dios le ha colocado. Así que no tenemos que mirar a otra iglesia. Bendecimos. Que Dios les bendiga. Y esos pastores que han tenido esa gracia de poder transmitir su visión y que viene ese fuego sobre su iglesia y tienen quien los apoye, que Dios los bendiga más. Pero nosotros tenemos que lograr lo nuestro porque Dios responde a la fe, porque Dios recompensa la fe y Él está haciendo su obra. Nos dijo nuestra pastora, ¿su obra qué? Silenciosa. Está obrando, allí está haciendo Él. Entonces vamos a releer, por favor, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, pero vamos a leer los primeros versículos. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer los primeros versículos. Y vamos a centrarnos en la tercera experiencia que tuvieron ellos. Viento recio, un fuego sobre ellos, y la tercera ustedes me ayudan a recordarla. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego al final dice el versículo 9, dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, 11, las maravillas de Dios. Bueno, el tercer fenómeno que es muy difícil para nosotros,
aunque somos una iglesia que siempre habla de esta bendición, es el hablar en lenguas. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo vino y trajo esa bendición sobre la iglesia. Me podía especular en esta mañana, decir que por ser la primera vez, es una especulación, eso no es bíblico. Así que si usted piensa diferente, tranquilo, tranquila, entonces que sea por la Biblia. Por ser la primera vez, todos sin dificultad fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Algo muy parecido a lo que hizo Dios en la casa de Cornelio, ¿lo recuerda? Dios habló al apóstol Pedro porque él no quería ir a la casa de una persona que no era del pueblo judío. Pero Dios le dio una visión que usted la leerá, y el apóstol Pedro aprendió que Dios no despreciaba a nadie y que la obra de Dios no podía ser menospreciada por nadie, menos por nosotros, los que creemos en Él. Entonces él estaba hablando allí con Cornelio y diciéndole, bueno, yo estaba hace 3 días ayunando, orando, y tuve una visión y Dios me dijo que viniera, pero aquí estoy, ¿para qué quiere que venga? Y se sorprende cuando Cornelio le dice, es que yo también estaba hace 3 días ayunando y orando. ¿Cómo? ¿Un hombre que no conoce de Dios y ora y ayuna? ¿Y Dios le habla? Sí, porque Dios hace una obra invisible. Usted no sabe a nuestro alrededor a cuántas personas Dios les está hablando esta mañana. Y las está tocando a través de las circunstancias, de las situaciones. ¿A cuántos colombianos Dios los está tocando? Y qué tremendo saber que de pronto Dios nos diga a nosotros, como le dijo a un predicador. Dios le dijo, vaya a tal parte y predique en mi nombre. Y ese predicador le dijo, Señor, yo estoy muy ocupado. Yo estoy muy ocupado aquí, yo no quiero ir por allá. Mande a otro. Y Dios volvió y le dijo, quiero que vaya usted. Y él volvió y le dijo, Señor, que yo estoy muy ocupado. ¿Será que Dios no nos conoce a nosotros? Y no sabe lo ocupados que estamos. Y este predicador volvió y le dijo la tercera vez, Señor, mande a otro que yo estoy muy ocupado. Y Dios le dijo, tiene que ir. Y cuando él se dio un poquito, Dios le habló con esas palabras que quebrantan el alma y le dijo, es que no tengo a ningún otro ahí que sepa lo que hay que hacer como usted. ¿Qué tal, mi amado, que sea usted el hombre, la mujer que Dios dice, quiero hacer? Estoy tocando a cientos alrededor, están deseando conocerme, pero es que no tengo a nadie más en esa ciudad que sepa lo que hay que hacer, sino a usted. Y usted diciendo, Señor, yo no lo quiero hacer, mande a otro. ¿Ah? Pero bueno, sigamos con el tema. El apóstol Pedro dijo, ¿cómo así que este hombre ayuna y ora? Y comenzó a hablarle del evangelio de Jesucristo. Antes de que él terminara, el corazón de Cornelio y toda su familia que él los había convocado estaban recibiendo literalmente a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? De pronto vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos, y Pedro se quedó sorprendido porque empezaron a orar en otras lenguas y a alabar a Dios. Y dijo, ay, qué maravilla, si Dios nos bautizó con el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para no bautizarlos en agua como creyentes? Casos que pasan. Yo no sé cómo será en su casa, pero el Dios del cielo trajo esas lenguas. Ahora yo quiero brevemente comenzar a hablar, porque este es un tema dispendioso, es de mucha pasión. Es el que se apasiona por el tema, el que coge la Biblia y le ora a Dios y le suplica y le dice, quiero aprender, Señor. Quiero saber. Usted en las lenguas puede encontrar, hay una profecía del profeta Isaías que dice, hablaré a este pueblo con lengua de tartamudos, en otras lenguas hablaré y ni así me entenderán. Pero hay una explicación. Primero, las lenguas tienen 3 significados, por decirlo así, en la Biblia. No es esa la palabra, se me fue la palabra ahora.
tienen tres intenciones, tres orígenes. La primera está en San Marcos capítulo 16, ¿lo recuerda? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Una señal de que creemos en el Señor Jesucristo, estamos predicando su palabra y Él está respaldando la palabra que nosotros predicamos con milagros y con señales. Segundo, todos los apóstoles, usted mira, se toma la tarea de leer en el libro de los Hechos especialmente, y cada vez ellos entraron en una preocupación. Lo vieron tan importante después de que Jesús les dijo: ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ellos dijeron: el Espíritu Santo es necesario para tener el poder y testificar del Señor Jesucristo. Entonces ellos se preocuparon. Todo el que recibía a Jesucristo, ellos querían que fuera bautizado en el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, usted lo encuentra en Hechos 19, usted lo encuentra en Hechos capítulo 8, usted lo encuentra en Hechos capítulo 10. Siempre ellos oraban por la gente para que recibiera el Espíritu Santo, y la Biblia dice: y ellos veían que la gente hablaba en otras lenguas. Tercer origen fue que era la frase. Tercer origen de las lenguas. Usted mira Primera de Corintios capítulo 12, y hablando de los dones del Espíritu Santo, no es mi tema, solamente lo nombro. Allí la Biblia nos habla de 9 dones del Espíritu Santo. Nosotros, para estudiarlo, los predicadores los clasificamos en 3 calidades: dones de poder, dones de revelación y dones de conocimiento. Dones de poder, don de fe, don de hacer milagros y dones de sanidades. Don de revelación, lenguas, interpretación de lenguas y profecías. Don de conocimiento, discernimiento de espíritu, es de lo que han disfrutado ustedes aquí, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. No es mi tema, pero quiero que usted lo sepa. 3 orígenes de las lenguas. Pero ¿qué pasaba allí? ¿Qué pasa con muchas personas? Allí ellos dicen: nosotros les oímos hablar en nuestras lenguas en las que nacimos. Y estaba usando la comparación. Yo no sé si usted ha oído a una persona extranjera hablando en español. Un árabe, un americano, un inglés, un brasilero, un portugués. Usted lo oye y él habla el español, pero tiene cierta dificultad para hablar con claridad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Algunos de nosotros que hemos tenido la oportunidad, me uno a ustedes, de estudiar un poquito el inglés y que creemos que sabemos, pero cuando vamos allá, entonces ellos, ¿what? Porque dicen: el acento de ustedes es raro, hablan un inglés que nadie les entiende. Hay que practicar con gente que habla inglés y oyendo verdaderamente inglés. Bueno, no es mi tema. Entonces ellos era lo contrario. Ellos decían: pero esta persona está hablando en árabe. ¿Será que es árabe? Y venían, y por la misma forma de ser: este no es árabe, ¿cómo hizo para aprender tan claro mi idioma? Y se acercaban. Eso ha pasado en las iglesias. Alguien se acerca de una nación extranjera y dice: aquí hay un paisano mío, y viene y se acerca y le habla y dice: no, yo no. Pero usted ahorita estaba hablando en mi idioma perfecto. Bueno, eran lenguas. Pero no solamente es eso, porque hay una corriente. Por favor, habla conmigo, 1 Corintios 13, y allí empezamos, apenas vamos a iniciar, para que no se me desespere. Apenas vamos a iniciar, pero yo voy a tratar de ser breve. Sí.
Los dones, no, pues, están tomando apuntes, tranquilos, que aquí si yo no me muero, yo sigo siendo el pastor de ustedes. Aquí vamos. Bueno, los dones se clasifican en 3 categorías: dones de poder, dones de revelación y dones de conocimiento. Usted lo encuentra en diferente orden, pero yo los digo así, porque no es mi clase, o sea, no estoy precisamente en el tema, sino que es un inciso al tema. Es para seguir el hilo de lo que quiero enseñar. Dones de poder, don de fe, don de hacer milagros y dones de sanidades. Son los de poder. Dones de revelación, lenguas, interpretación de lenguas y profecías. Dones de revelación, dones de conocimiento, la revelación de Dios a usted de algo que está sucediendo, que Él quiere que suceda. Discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Es interesante, cada uno es más aplicable vivirlo que explicarlo, pero no es mi enfoque, entonces puede tomarlo y leerlo. Entonces, bueno, vamos en conocimiento. Discernimiento de espíritus. Gracias. Ahora le doy una banana. Bueno, el almuerzo me lo tienen que dar ustedes a mí. Bueno, vuélvase en serio, deben enseñar. Bueno, no es bueno así que seamos distendidos. Bueno, entonces vamos en un tema que ustedes se van a encontrar. Primero, que hay gente buena, de buen corazón, que conoce la Biblia, que dicen, si alguien va a hablar en lenguas, tiene que hablar en idiomas conocidos. Entonces yo le quiero invitar a usted a mirar su Biblia en 1 Corintios, capítulo 13, el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas, y aquí dice, ¿y qué? Y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lenguas humanas y lenguas angélicas. ¿Me permite usar un sinónimo que los traductores no quisieron usar? Lenguas espirituales. Le aconsejo que ni por curiosidad lo haga, pero si antes de conocer el evangelio, o usted tiene algún familiar, algún amigo, él le va a decir, en tal lugar de espiritismo o de brujería, también allá hablan en lenguas. Sí, porque hay lenguas angelicales y unas son satánicas y otras son espirituales. Pero no se asuste, Satanás y sus demonios no tienen acceso a las lenguas del Espíritu Santo. Usted no se debe de engañar. Entonces, primero quiero que le quede claro en su mente. Sí hay lenguas humanas y el Espíritu Santo obra, y a veces cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, usted puede hablar en un alemán perfecto, en un hebreo perfecto, en un japonés perfecto, en un idioma indígena perfecto, pero usted también puede hablar en un lenguaje celestial. ¿Qué pasa cuando hay un lenguaje celestial? ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que usted primero crea que si hay un bautismo del Espíritu Santo y luego lo pida a Dios. Y cuando usted lo pida a Dios, tiene que librarse del miedo y tiene que curar 2 o 3 cositas. Le voy a decir la primera. La primera es el miedo, porque la Biblia dice, ya lo vamos a leer, que cuando usted habla en lenguas, usted no entiende. Entonces, como usted no entiende, la gente dice, ay, qué miedo, ¿qué tal que yo esté blasfemando o diciendo cosas que no son? Primero que todo, si usted no tiene fe, recuerde lo que dice la Biblia, lo que no proviene de fe es pecado. Si usted no puede creer, primero tiene que decirle a Dios, Señor, permítame creer.
Y luego tener un buen corazón y ubicarse en San Lucas capítulo 11, que allí dice el Señor, el que pide, recibe. Y luego dice, en 3 comparaciones, dice, si ustedes que son malos, su hijo le pide un pan, no le van a dar una piedra. Y él usa la serpiente y usa el escorpión. Y dice, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si usted tiene un buen corazón, Dios no le va a dejar engañar ni hacer daño. El asunto es cuando no hay un buen corazón, cuando es cuestión de egoísmo, cuando es cuestión de compararme, cuando es cuestión infantil. Si la hermana X está hablando en lenguas, yo tengo que hablar en lenguas porque yo no puedo ser menos que ella. Eso es una actitud infantil. Eso es abrir una puerta para que Satanás venga y nos dé una lengua que no tiene nada que ver con Dios, porque está motivada por la envidia, por el odio, por el resentimiento, por el recelo. ¿Me están entendiendo que es un mal corazón y un buen corazón? Si usted es una personita normal, usted ama a Dios y usted descubre, hay un lenguaje del Espíritu. La base de ese lenguaje es que yo sea bautizado por el Espíritu Santo. Querida mujer, que usted sea bautizada por el Espíritu Santo. Entonces mi consejo es, únase a lo que dice Lucas capítulo 11, pídalo y tenga confianza que Dios no la va a dejar engañar. Dios no lo va a dejar engañar. Le va a dar exactamente el Espíritu Santo. Amén. No hay problema. Ahora sí metámonos en lo que dice la Biblia. Dice el último versículo de 1 Corintios 13 y el primero del capítulo 14. Alguien dirá, ¿por qué así? Pues porque la Biblia en su original no fue en capítulos y versículos, eran cartas. En el Nuevo Testamento, cartas, pero los traductores, para mejorar la facilidad de entender, la fraccionaron en capítulos y versículos. Pero muchas veces para nosotros tener bien el concepto, pasa como en este. Vea, el último versículo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Leo hasta ahí porque hasta ahí me interesa. Los dones espirituales. Debe de ser motivado por el amor. Porque yo quiero el bautismo del Espíritu Santo para 2 cosas, ¿cierto? No para que ustedes vean que yo sí soy espiritual. No, para eso no lo quiero. Yo lo quiero para mejorar en mi intimidad con Dios, para ser más firme en mi decisión por Cristo, para vencer aquellas cosas que a veces vienen a mi vida. Es tan fuerte que el apóstol Pablo dice, oren por mí, que predique el evangelio con denuedo como debo de hacerlo. Hermanos, por favor, oren por mí, porque yo no pretendo que ya lo alcancé todo. Yo quiero seguir adelante, olvidar lo que queda atrás y extender las manos hacia lo que está adelante. Dios sí reconoce todo lo que usted ha hecho, pero usted no puede sentarse y decir, yo ya evangelicé lo que iba a evangelizar, yo ya con esta edad, y usted lleno de vida, llena de vida, y yo ya con esta edad, Señor, yo ya hice. No, usted debe de olvidar lo que queda atrás en ese sentido y seguir aferrado al premio del supremo llamamiento. ¿Estamos de acuerdo? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Porque el enemigo quiere que nos quedemos en el pasado. El enemigo dice, usted ya lo intentó y fracasó. Y usted dice, no, yo no lo vuelvo a intentar. Vuelvo y fracaso. El enemigo dice, usted ya hizo todo. Si algún día deciden nombrar una santa, un santo en esta iglesia, es usted. A usted tienen que ponerle su vela. Y resulta que aquí el único que merece la gloria, ¿quién es el que merece la gloria? El Señor Jesucristo.
A Él sea el honor y sea la gloria por los siglos de los siglos. Claro que Él sí reconoce lo que hacemos, pero estamos hablando así. Entonces, usted tiene que tener el buen corazón. Yo quiero el Espíritu Santo para poder testificar con poder del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo testifica conmigo y hace su obra. Y dentro de ese paquete que Él me da ese lenguaje espiritual. Leamos por favor en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 2. Porque el que habla en lenguas, ¿qué dice su Biblia? No habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Otro texto de 1 Corintios 14 dice que el que habla en lenguas habla con Dios. Usted habla con Dios cuando abre su boca y ora en el español, pero el lenguaje espiritual es un lenguaje genuino, directo, con el Dios del cielo, que Satanás, aunque él habla en lenguas y sus demonios hablan en lenguas, no entiende ni domina. Él no comprende las lenguas espirituales. Usted habla misterios de Dios. Por eso el otro versículo dice, en el versículo 4, léalo por favor, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces sucedía esto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy hermosa, era una iglesia muy bonita. Allí se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo. Y Dios había bendecido la iglesia con la presencia de su Espíritu, pero a través de esa presencia del Espíritu Santo, Él había llevado allí al apóstol Pedro, a Apolos, que era uno de los mejores maestros de la Biblia en esa época, al apóstol Pablo y a muchos otros. Entonces los hermanos de Corinto, que eran tan bendecidos, eran muy infantiles. ¿Alguien recuerda qué les empezó a pasar? Llegaba el domingo al culto. ¿Qué hubo? ¿Cómo les va? Acuérdense que yo sí fui bien bautizado, porque a mí me bautizó fue el apóstol Pedro. Él fue el que me bautizó a mí. Y entonces llegaba el otro y saltaba, no, usted lo puede haber bautizado el apóstol Pedro, pero a mí el que me dio las clases para el bautismo fue ese maestrazo, Apolos, el maestro de la Biblia más grande que había. Y otro decía, no, ustedes están locos, mi padre espiritual fue el apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Ustedes son carnales, ustedes andan como hombres y están dividiendo el cuerpo de Cristo. El fundamento puesto por Dios es uno solo, es Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que dejar la tontería, porque todo, espero que Dios nos esté ayudando. Todo lo que el enemigo ha hecho para enredarnos. Usted está aquí y usted dice, ay, mi padre espiritual. ¿Cuál es su padre espiritual? Si usted se entregó a una persona en particular, usted está más que perdido, porque el único que salva es Jesucristo. Fueron personas usadas por Dios. Usted puede ser usado por Dios, pero el día que usted diga, mis almitas, ese día vea, porque usted le va a quitar la gloria a Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Sabe qué dice Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? Instrumentos por medio de los cuales habéis creído. ¿Seremos más nosotros que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro? Entonces acabemos esa tontería. Y que Dios lo use a usted ganando las almas que Él quiera. Pero mis hijitos. No, hermano. No sea así. ¿Ah? Porque la gloria es para Dios. Amén. Usted habla en lengua y usted se edifica. Usted habla en lenguas y habla maravillas de Dios, habla directamente con Dios,
Pero en la iglesia de Corinto estaba sucediendo que cuando llegaban al culto, cada uno quería exhibir sus propias lenguas. Entonces estaba la hermana Lice, la ubicamos en esa época, la hermana Lice, vamos a cantar, hay gozo en mi alma, y allá salía el hermano, y comenzaba a hablar en otras lenguas. Hermano, estamos cantando, hay gozo en mi alma. No, nosotros lo hacemos a veces, para que usted se libere, y decimos, el que hable en lenguas, hable en lenguas. Un momentico, cantemos este coro en español, ahora hágalo en sus lenguas. Eso está bien. Pero en la iglesia el apóstol Pablo dijo, hermanos, eso no está bien. Cada uno que habla en lenguas tiene un recurso. ¿Lo está mirando conmigo en la Biblia? ¿Qué dice? Bueno, el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, así estoy leyendo bien, ¿cierto? Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Esto tiene una explicación que no la hemos dado. A no ser que ¿qué? Que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y él dice, si yo hablo en lenguas y quiero hablar en la iglesia, debo querer edificar la iglesia. Entonces tengo el recurso de pedir a Dios la manifestación de otro de sus dones, que es, como dije que se llamaba, interpretación de lenguas. No es traducción. No es, a veces la interpretación no es traducción. La hermana habla en lenguas, 2 palabras, pero el Espíritu me da a mí la interpretación y puedo traer un mensaje de media hora. A veces es lo contrario, la hermana habla en lenguas media hora y el Espíritu me da la interpretación en 2 palabras y yo doy la interpretación. No es traducción, eso es otra clase. ¿Me dejan? ¿Puedo seguir? ¿Sí me están entendiendo? Para no dejarlos confundidos. Bueno, entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, actuemos con madurez. En la iglesia, cuando quieran hablar en lenguas corrido, pueden hacerlo si piden el don de interpretación, porque él dice, ninguno de los dones es mayores. El mayor de los dones es el amor. Y por amor yo quiero no que la iglesia vea que yo soy muy espiritual y a mí sí me toma el espíritu. No, yo quiero que la iglesia sea edificada. Entonces él dice, mire lo que se atreve él a decir. Para los que dicen, entonces es malo hablar en lenguas, el versículo 13 dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Sí ve que es bíblico? Ahora, ¿qué dice él? Versículo 18. ¿Me ayuda? Versículo 18. Porque el apóstol Pablo era realmente un apóstol. Él quería que la iglesia se edificara, que la iglesia echara raíces sólidas, que ganara muchos otros para Cristo, que creciera. Y él no podía estar allí, pero él dijo, el Espíritu Santo sí puede estar. Les enseño todo lo que pueda del Espíritu Santo y les hablo de este lenguaje celestial que Dios da. Y no dice, es malo hablar en lenguas, él dice, es que yo quiero que la iglesia sea edificada. Pero entonces él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Quiero que todos ustedes hablen en lenguas. ¿Cuándo usaría las lenguas el apóstol Pablo? Yo me imagino que en momentos oraba en lenguas, ¿cierto? Pero ¿cuándo las usaría? Las lenguas son para usar el lenguaje espiritual. Y hay 2 maneras de usarlo. Espero que ustedes me comprendan, me tengan paciencia y escudriñen la escritura, que al fin y al cabo el Espíritu Santo es el que sabe.
El apóstol Pablo era un apasionado por la iglesia. Él no era de esos cristianos modernos que compiten y que dicen, bueno, yo ya la evangelicé. Y como me estamos diciendo que no hay mamá espiritual, entonces yo ya no la vuelvo a evangelizar. ¿Sí me entendieron? Sí, la chiripiorca espiritual. Yo a nadie le voy a volver a hablar de Cristo porque eso no agradecen. Entonces, si el pastor se cree muy espiritual, que él vaya y los disipule y los consolide. El pastor sin el Espíritu Santo no hace nada. Y qué tristeza, mi amado hermano, que usted no lo entienda bien. ¿Me permite? Es una exageración. El Espíritu Santo sin usted no hace nada. El Espíritu Santo le necesita a usted porque Él quiere hacer en esta iglesia, Él quiere hacer en su familia, Él quiere hacer en su trabajo, Él quiere hacer en su vecindario, pero el hombre, la mujer que lo conoce es usted. A ustedes que Él quiere usar. Entonces, nosotros sabemos que el apóstol Pablo, que era un apasionado por la iglesia, él oraba mucho por la iglesia. Y aquí comienza uno de los símbolos más bravos de cómo orar en el Espíritu. ¿Me ayuda? Gálatas capítulo 4. Usted sabe muchos otros textos, pero yo lo voy a usar este. Gálatas capítulo 4. El hablar en lenguas es importante. Es necesario, pero usted no se tiene que desesperar. Porque los pastores hemos tratado de ayudar y hacemos muchas cosas. Hace unos años los pastores usábamos el método de la cadena. ¿Sabe cuál es ese? ¿Se acuerda cuando los motores eran con una piolita que uno le pegaba un jalón y entonces el motor seguía prendido? Entonces hace unos años los pastores, no fue maldad, ellos querían ayudar. Y ellos decían, hermano, usted que quiere ser bautizado en el Espíritu, venga, repita conmigo. Y a sala yema jamba, venga hermano, repita. Ese lo llamábamos el método de la cadena. Pero no era malo, era para que usted, porque la gente es llena de miedo. Pero ya usted sabe que si usted tiene un buen corazón no tiene que tener es fe y determinación, insistencia. Aquí asoma otra bendición. Mire el apóstol Pablo. Esta es parte de la oración en el Espíritu. Mire, ¿cómo dice su Biblia? Gálatas 4:19 dije, ¿sí? ¿Sí dije o no dije? Acabo de decir. 4:19. ¿Cómo dice? Mire cómo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe qué es eso? Las mujeres les queda fácil entenderlo, ¿no? Bueno, los hombres que hemos visto también. No hay cosa más terrible que ver. Yo no vi a mi esposa, pero como me puse a curiosear en la medicina, allá pude ver. Eso es impresionante. Yo no le conté a ella porque dije, ahora me pone a lavar la loza. Pero yo la miraba con el, ay, pobrecita, todo lo que ha pasado. Dije, le cuento y me pone, lave la loza pues. No. Pero hermano, no hay nada más impresionante que una mujer dar a luz. Ella comienza con las hermanas, ¿cómo empiezan? Y usted sabe, usted lleva su maletica ahí, ¿no? Y usted siente, y usted dice, ay, tan bueno. Pero cuando llega el momento, ¿qué siente usted? Primero, dolorcitos. Y usted llama al médico, va al médico y le dice, ¿cada cuánto le dan? Y el desaliento suyo, usted quisiera que ya. Y el médico le dice, no, eso está muy lejos, hay que esperar que le den más seguido.
Sí, tiene que esperar que le den más. O sea, hay que anhelar, hay que creer, hay que querer. Más, más. Y cuando llega el momento, ellos usan, en Colombia usan una droga que la llaman pitocin, ¿no? Ay, hermana, si a usted le aplican eso afuera de tiempo, eso acondiciona el cuerpo. Pero cuando es fuera de tiempo le hace un daño. Usted se pone que se muere y no da luz. El médico tiene que saber que hay una dilatación de yo no sé qué, que ya está reventando fuente o que ya reventó y le aplican el tal pitocin. ¿Qué pasa con el pitocin? Usted se relaja y da luz. Tan rico, ¿no? Ahí es donde empieza, el médico dice, ya está. ¿Cómo lo llama? En trabajo de parto. ¿Creen que no sé? Es que me metí allá de curioso y me estaba costando trabajo. En trabajo de parto y está la pobre mujer y el médico viene y le dice, tome aire, puje, puje, mija, puje. Eso es así. Y si usted no tiene fuerza, no da luz. Pero apenas da luz, dice la Biblia. La mujer se olvida del dolor porque ve su bebé y ve una vida nueva. La oración espiritual nos es dada para lograr cambios sorprendentes en lo que no vemos, pero creemos que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Mandaron un pastor a Chinchiná. Y le dijeron, bueno, hermano, allá no hay gente. Si usted es de Dios, me demoro 2 minutos más. Si usted es de Dios, Dios lo va a ayudar. Y le pagaron el arriendo y le dijeron, 3 meses le ayudamos. Pero primer mes el culto era él y su esposa. Por la misericordia de Dios, él medio tocaba el acordeón. Segundo mes, por ahí 2 o 3 niñitos, nadie más. Tercer mes, él y su esposa empezaron a suplicar, a llorar, a gemir en la presencia de Dios, a rogarle a Dios, Señor, por favor. Y en esa súplica, en ese ruego, aún automáticamente usted ni se da cuenta. Usted está en una crisis, en un momento crítico. Y usted se va a un rincón y comienza a gemir y no puede hacerlo sin abrir la boca. Porque el problema de nosotros es que a veces estamos en un punto crítico y nos vamos a un rincón y cerramos la boca y cuando nos pensamos cerramos los ojos y cerramos todo y nos quedamos dormidos. Le estoy dando la clave. ¿Por qué se duerme usted orando, hermano? Porque no abre ni la boca. Este hombre se fue con su esposa y gemían y en medio de la súplica no hallaban ni palabras. Señor, ayúdanos, Señor, tú eres real, Señor, la gente de Chinchiná te necesita. Y cuando menos pensaban ellos estaban, alemeya lo hace a mí que leva soa, hablando en lenguas y suplicando. Y sabes, bíblico, la Biblia dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuánta falta hace a esta hermosa iglesia aprender a orar en el Espíritu? Con ese anhelo de ver lo que Él nos ha prometido. De decirle, Señor, yo quiero ver en estas sillas a mis hermanos, a mis hijos, a mis padres, a mis familiares, a todos los que yo le he hablado, que están tan duros, Señor. Pero nadie puede oponerse al poder del Espíritu Santo. Somos nosotros los que tenemos un freno ahí. Hermano, no, eso nadie va a ir. Bueno, gracias a Dios que vine. Yo no iba a venir tampoco. Pero si se entra esa preocupación, entonces hay una angustia, hay un anhelo, pero con convicción de que Dios va a hacer algo. ¿Qué va a hacer Dios? Yo no sé. Lo sorprendente, Eliseo, ¿lo recuerda? Eliseo dijo,
Señor, es que no queda nadie, quíteme la vida. Gracias a Dios que Dios no es tan inmaduro como nosotros, ¿no? ¿Usted alguna vez le ha dicho, Señor, yo no más, yo no quiero, ya no más? Gracias a Dios que Él no es tan inmaduro. Y Eliseo estaba en esa pataleta después de que derribó a 450 profetas de Baal, es que somos humanos. Elías, gracias por la aclaración. Y entonces él se metió en la cueva y dijo, Señor, quíteme la vida. Y se sorprende cuando Dios le dice, no, usted aliméntese y fortalezca y dele para adelante que resta largo camino. Pero venga, usted está equivocado, yo tengo 7,000. ¿A dónde, Señor? 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, ahí los tengo, son míos. Y usted que se quiere morir, primero tiene que buscar quién lo reemplace. Tiene que buscar a Eliseo. Y Eliseo estaba allí con las yuntas, era un hombre juicioso, pero era un hombre espiritual. Con las yuntas de su padre allí trabajando la tierra. Y pasó Elías y le pasó el manto por un ladito. Y dijo, espere. ¿Qué le hice yo? ¿Yo qué le hice? ¿Sabe quién estaba haciendo esa obra? ¿Sabe quién la estaba haciendo? El Espíritu Santo de Dios. Espere, es que déjeme, yo ofrezco una ofrenda y le ofrezco esto a Dios en sacrificio y lo sigo y corra detrás de Elías. Y luego cuando llegó el momento, todos le decían, apártese que Dios se lo va a llevar. Él dijo, no, yo quiero es la doble porción del Espíritu que hay en él. Así es esto, hermano. Así es esto. Hay mucha gente que Dios quiere usar. Yo tengo todavía buena vida y espero mucho más. Pero yo quiero ver los nuevos pastores. Yo quiero ver los evangelistas. Porque yo cuando ya predico mucho, yo quiero verlo a usted que predique bien, que no le da tos ni nada. Que usted pueda predicar aquí y le digamos, hermano, eche para Tuluá, que allá hay 100 personas esperando quien les ministre la palabra de Dios. Y usted diga, me voy, me monto en esta moto, me voy como un tiro. O me voy en este carro con 4 que toquen la pandereta, que toquen la guitarra. Vamos a hacer la obra de Dios. Yo quiero esos hombres ya. Yo quiero esos hombres ya. Que esta iglesia reviente de hombres y de mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay que empezar a orar en el Espíritu. Les concluyo la historia. Dios dio a ese pastor. Se fue con su acordeoncito a la plaza, comenzó a cantar coros, se llenó de niños y de pronto les dijo, ¿ustedes quieren cantar más? Ellos le dijeron, sí, caminen que allí es el sitio, y se lo llevó para la iglesia. ¿Sabe cuánta gente tiene esa iglesia ahora? Bueno, la última vez que yo supe tenía como 600 personas. Ahora nosotros estamos aquí habemos más que uno. Usted es uno, yo soy otro. Y si hay otro por ahí, ya somos más de 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar a llorar a la inmadurez. Ay, la iglesia nuestra, la de allí, esa iglesia sí, pero es que a usted lo tiene Dios aquí. Y Dios quiere hacer la obra. Y la única persona, cierro mis ojitos, la única persona con que Dios cuenta aquí, mi amada, mi amado, es con usted. Dios quiere que su corazón se enternezca, que usted aprenda estos principios, que usted empiece a orar y que usted diga, bueno, el apóstol Pablo oraba en sus devocionales, yo necesito orar en mis devocionales. Si no puedo venir a la iglesia a todos los cultos, pero en mis devocionales voy a orar. Tarde, mañana y a mediodía oraré y me presentaré ante Dios. Daniel lo hacía 3 veces al día. Que usted en su oración ore con esa angustia, con esa súplica, le garantizo. Cuando menos piense usted, una persona con súplica no tiene muchas palabras. Uno cuando no suplica tiene que cuidarse. Ay, ¿cómo diré yo para ser
bien agradable, ¿no? Mi palabra, que sea atractiva. Cuando yo estoy suplicando soy hasta feo. Sí, me han visto, aquí me conocen. No lo puedo evitar, mis amados hermanos. A veces me enternezco y digo, bueno, Dios, tú me escogiste a mí, Señor. Yo soy tan necesitado de ti, por favor, ayúdame. Eso es lo único que sale a veces. Señor, ayúdame. Señor, no me sueltes, no me dejes. Y a veces no sale la voz, pero está usted ahí, Señor. ¿Ha orado alguna vez así? Y cuando menos piensa usted, líame eso que la más oyera mi vaquea soa. Señor, yo te necesito. Viene el Espíritu Santo. Eso no es lo bueno. Lo bueno es que Dios hace lo que nosotros no estamos viendo ahora, pero lo palparemos, lo disfrutaremos y diremos, ven esa multitud. Yo la vi en el Espíritu y supliqué a Dios por ello. Esto es respuesta de Dios a mi gemir, a mi súplica. Colóquese de pie, por favor. Señora, que hay muchas personitas hermosas. Ayúdeme a orar. Aquí hay muchos hombres y mujeres que te aman, Señor. Y que no estamos viendo las cosas, pero las queremos ver. Y Señor, qué dolor profundo saber que solamente me tienes a mí para hacer esta obra. Yo no quiero seguir siendo el que rechaza, el que dice no puedo. Yo quiero ser el que dice creo y quiero, Señor, por favor, ayúdame. Espíritu Santo de Dios, métete en los rincones de nuestra alma y ayúdanos en esta hermosa mañana y concédenos ser bautizados. Vamos, si usted no lo ha sido, dígale, concédeme ser bautizado por tu Espíritu Santo. Si usted lo ha sido, dígale, Señor, renuévame esa lengua, no lo había entendido. Soy apagado en las lenguas porque